Vamos a leer la lectura bíblica, hermanas. Busquemos allí en Éxodo capítulo 1 del verso 15 al 21. Éxodo capítulo 1 del verso 15 al 21. Vamos a leer la santa y bendita palabra de nuestro Dios, así como están en pie. ¿Ya lo tienen? Éxodo 1 del verso 15 hasta el verso número 21. Bien, le doy lectura y por favor me siguen con su vista. Dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó, dice, sus familias. Acomódense, hermanas. Vamos a ver en esta hermosa tarde esta lección que tiene por título Sujetas a Dios. Venimos estudiando el cuadernillo titulado Mujeres con propósito, y hoy nos toca estudiar la lección que se titula Sujetas a Dios. Y dice allí el objeto: recordar la prioridad que debe de tener la sujeción a Dios, ya que la mujer fue creada por el cumplimiento de diversos propósitos. Va a estar bonita esta enseñanza, ¿verdad? Porque viene hablando de que la mujer debe de aprender a ser ¿cómo? Sujeta a Dios. Sujeta a Dios. Sujeta. Sumisa, ¿verdad? A Dios. Obediente a Dios. Sobre todas las cosas, ¿verdad? Sobre todas las cosas. La obediencia a Dios debe de ser antes que la obediencia a sus maridos, ¿verdad? A sus esposos, ¿o no? Por eso es que está bonita bien la hermana, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero como también Dios manda que las mujeres deben de estar sujetas a su esposo, ¿cómo vamos a hacer ahí? ¿Ah? Imagínense. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a... No, si es que así lo dice la palabra. No, es que así dice la palabra. Es que usted ha dicho lo que la palabra dice. Que la mujer... ¿Quieren que se lo demuestre? ¿Ah? Para terminarlas de alegrar, ¿verdad? Para terminarlas de alegrar, ¿verdad? Va. Vamos a ver ahí en Colosenses, va. Vea usted. 1, 2, 1, 2. Va, mire Colosenses. Y fíjese usted lo que viene diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 3 y el verso número 18. Mire cómo dice. 3:18, ahí dice. Mire cómo dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Vaya, ahí está. Como conviene, dice. ¿En quién? En el Señor. O sea que allí está dejando entredicho, ¿verdad? De que la mujer debe de aprender. Bueno, vamos a darle desarrollo a la escuela, ¿verdad? Porque la escuela está bien bonita, ¿verdad? Pero sí, es que por eso les decía
que al principio, por eso les decía al principio, que la sujeción a Dios, ¿verdad? Porque viene hablando de eso. ¿Sujetas a quién dice? Sujetas a Dios. Y la sujeción a Dios debe de ser antes de ¿qué? De la sujeción a quién? A su esposo. Sí, porque ¿por qué creen ustedes que Dios castigó? ¿Por qué creen ustedes que Dios mató también a Zafira, pues? ¿Por qué? ¿Ah? Ahí está, porque obedeció primero a su marido antes que ¿a quién? Antes que a Dios, ¿verdad? Por eso, sujetas a Dios. No quiere decir que la mujer no deba sujetarse al esposo, como no, pero si hay algo en lo cual pues haya el traspaso a la palabra de Dios, el apóstol Pedro parece que nos enseña y él dice, es menester obedecer a Dios, dice, antes que a quienes. Ya se alegraron, ¿verdad? Va. Bien, ahora vamos a pasar a las hermanas que traen algún aporte por ahí. Mi hermana Delmi, y no está mi hermana Rosario de Méndez. Ramírez, muy bien, disculpe hermano. Va, mi hermana Uno, dos. Delmi y mi hermana Rosario, mi hermana Chayito. Adelante, vamos a darle el tiempo. Ella primero o yo primero con el Quiero ver, comentario. creo que primero es ella, ¿verdad? Sí. El tema creo que a mi hermana y al hermano el comentario. Ahí es. Paz, hermanas. Paz, hermanas. Qué bendición pues estar aquí nuevamente, ¿verdad? Alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y en este momento pues nos toca muy brevemente dar pues el tema, dice el hermano, pues sujetas a Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí el objetivo, recordar la prioridad que debe tener la sujeción a Dios, ya que la mujer fue creada por el cumplimiento de diversos propósitos. Yo diría con diversos propósitos, ¿verdad? No es de, sino que con diversos propósitos, ¿verdad? Desde el momento que el Señor pues le plació crearle una compañera a Adán, allí pues comenzó el primer propósito de nosotras, ¿verdad? De ser verdaderamente una ayuda idónea a nuestros esposos, a nuestros compañeros, ¿verdad? Y luego pues, hablando ya eclesiásticamente, sabemos que dentro pues, desde que creímos, tenemos el compromiso de estar sujetas a lo que el Señor nos ordena a través de su palabra, ¿verdad? Pues que tenemos que ser mujeres temerosas, pías, respetuosas, ¿verdad? Amorosas. Ese es uno de los objetivos, pues, de lo cual nosotros como mujeres desempeñamos en nuestros hogares, ¿verdad? Luego, pues, viene con la iglesia, que es lo primordial, ¿verdad? El estar sujeta, pues, siempre en el marco, pues, de la obediencia, porque lo básico, hermanas, es que nosotras seamos obedientes en todo lo que el Señor nos ordena en su palabra, ¿verdad? Pues eso es lo que Él nos dice. Y estaba leyendo yo que el hermano, pues, sí, ya me quitó el versículo el hermano. Dice aquí en en Hechos. Pues nosotros tenemos que ser obedientes en todo acá, pues, y estar atentos pues a los compromisos que tenemos dentro de la casa de oración, ¿verdad? Pues al se nos ha llamado el Señor a que seamos instrumentos dentro de su pueblo. Dice aquí Hechos 4:19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ese tiene que ser uno de nuestros lemas, ¿verdad? Porque si el hermano citaba pues el caso de Ananías y Zafira,
Ese fue el gran error de ella. Porque si él le consultó a ella, mira, vamos a hacer esto, vamos a vender la casa y nos quedamos con una parte y la otra parte pues la damos a la iglesia, le damos a los apóstoles. Entonces él hubiera dicho que no, pues porque todos lo estaban entregando íntegramente lo que ellos obtenían de la venta de sus casas o propiedades que ellos tenían, la llevaban pues netamente completa a los apóstoles. Entonces el apóstol Pedro aquí pues también nos aclara una vez más que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Solamente, hermanas, y paz. Bien. Paz, mis hermanas. Gracias. A mí me ha tocado parte del leer el comentario, ¿verdad? Y dar lo que yo he aprendido, ¿verdad? Alguna cosa, pues me corrigen, mis hermanas, por favor. Voy a leer solo una parte del comentario. Dice: comentario: de la sujeción que estudiaremos hoy se refiere al sometimiento total a la voluntad de Dios, y tomaremos como ejemplo a las parteras que recibieron la orden del faraón de matar a todos los varones nacidos de las mujeres hebreas. Es claro que las parteras eran hebreas porque temieron a Dios, y también sus nombres no son de origen egipcio, sino semíticos. Cifra significa belleza y Fúa significa esplendor. En lo que yo traigo, mis hermanas, dice que estar sujetas a Dios es estar unidas a Él por medio del vínculo perfecto que es el amor, a través de su Espíritu Santo, que nos hace obedecerle en todo, porque sabemos que hacer su voluntad siempre nos trae garantía que nos vendrá bien a nuestra vida. Amar a Dios sobre todas las cosas les ayudan a bien, dice, pues su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pues para un propósito hemos sido llamadas, y al cumplir ese propósito, nuestro Padre nos dará ese grande galardón que ya sabemos, hermanas, que esforzándonos, ¿verdad? Yo primero, igual que todas mis hermanas, que sabemos que ese galardón es la vida eterna. Este ha sido mi comentario, mis hermanas, y paz. Bien, gracias, hermana. Vaya, hermanas, sujetas a Dios. ¿Cuesta a veces, hermanas, sujetarnos a Dios? Pregunto, ¿cuesta a veces sujetarnos a Dios? ¿Sí o no? A veces sí. ¿Y cuándo es que cuesta sujetarnos a Dios? ¿Cuándo qué? Es fácil. Cuando cuesta sujetarnos a Dios es cuando Dios no ha llenado completamente nuestro ser. Porque cuando Dios ha llenado completamente nuestro ser, es entonces que nosotros le obedecemos. Por eso es que lo que mi hermana Delmi menciona respecto a lo que lleva a la obediencia es el amor a Dios. Si ustedes ven lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 14 y el versículo número 15. ¿Cómo dice Juan 14, 15? Si me amáis, dice, guardad, ¿el qué dice? Mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego también el apóstol Juan escribe en la primera carta, capítulo 2 y el versículo número 4. El que dice que le conoce y no guarda, ¿el qué dice? Sus mandamientos, el tal dice que es como, hermano, un mentiroso, y la verdad no está en él. Y en esto, dice el apóstol, se manifiesta el amor, en que nosotros andemos como él anduvo. Entonces, la base de la sujeción a Dios radica en que Él llene todo completamente nuestro ser, ¿verdad? Que nuestro amor hacia Él esté, hermanos, plenamente dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Cuando eso no es así, entonces podemos, digamos, ser desviados de la voluntad de Dios, aunque a veces, hermanos, no nos estemos exponiendo a sufrir por desobedecer.
Imagínese usted las parteras que aparecen ahí registradas en la lectura bíblica. Y me gusta la parte del comentario, porque dice ahí el comentario: supóngase que el rey hubiese sabido de que estas mujeres intencionalmente habían permitido de que ¿qué, hermanos? Los egipcios, en lugar de menguar, cada vez más, ¿qué, hermanos? Se multiplicaran. Y cuando el faraón la llama y le dice: ¿por qué no habéis acatado a mi orden? ¿Por qué no habéis acatado a mi mandamiento, a mi edicto? ¿Qué le dijeron ellas rápidamente, hermano? Es que las parteras hebreas, le dicen, no son como quienes, dice, como las egipcias. Es que cuando nosotros llegamos, dice, ellas ya han dado a luz. Y entonces, ¿cómo pues? O sea, pero eso no era real, ¿o sí era real? No era real, sino que realmente dice que porque las parteras temieron, ¿a quién dice? Temieron a Dios, temieron a Dios. Sabía, hermanos, de que al ellos hacer eso que el rey les estaba mandando, estaban traspasando uno de los mandamientos de Dios. Un mandamiento que, hermanos, se traspasó en el principio. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el mandamiento que se traspasó en el principio, hermano? El mandamiento de no matarás. ¿Cuál fue el primer homicida en la historia de la humanidad, hermano? Caín. Él mató a su hermano Abel, y por eso le fue bien, ¿verdad? ¿O cómo le fue a Caín, hermano? Le fue mal. Le fue mal. Dios lo sentenció, ¿verdad? Lo maldijo, y que no le iba a ir para nada bien durante todos los días de su vida. Y aún, no solamente a él, sino inclusive hasta a su descendencia. Entonces las parteras temieron a Dios, y por eso es que ellas traspasaron. Y cuando el faraón los llama, es que las hebreas no son como las mujeres egipcias. Cuando nosotros llegamos donde ellas, dice, ellas ya han dado a luz. Entonces, esa es la sujeción, hermano. Cuando hay un amor profundo hacia Dios y hay un temor, ¿a quién? ¿Hacia quién, hermano? Hacia nuestro Dios. Le digo, estas mujeres, por temor, bien hubieran hecho lo que el rey les decía. Pero ¿por qué no lo hicieron, hermano? Porque tuvieron como prioridad, ¿el qué, hermanos? Tuvieron como prioridad la sujeción a Dios, no importando lo que eso podría conllevarles. No importando lo que eso podría conllevarles. Y en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de eso, ¿no es cierto? Muéstrenme, díganme algunos ejemplos de sujeción a Dios dentro de la palabra de Dios. Ejemplos, como han estudiado, ¿verdad? Daniel, ¿quién más? Los jóvenes Misael, Azarías y Ananías. Ajá. ¿Quién? Rahab, la ramera, ¿verdad? Sí, también. ¿Cuál otra? ¿Qué otros podemos mencionar? De José. ¿Ah? Abraham. No escatimó a su propio hijo. Claro, yo voy, dijo Abraham, ¿verdad? Inclusive hasta ni se lo declaró a su esposa. Dice, yo voy a ir con mis siervos y mi hijo y vamos a ir a adorar a Dios. Eso dijo, ¿sí o no? Pero Dios, ¿qué es lo que le había pedido a Abraham? A su hijo. Entonces, tuvieron como prioridad la sujeción a Dios. Y la sujeción a Dios va a traer bendición para quienes, hermanos, para nuestras vidas, cuando nosotros dispongamos a hacer la voluntad de Dios. Ahí tenemos las historias de todos esos hombres del ayer, ¿verdad? Todos esos hombres, y no solo hombres, sino que también, hermanos, mujeres, hombres, mujeres, Ruth, ¿verdad? Esther, tantas mujeres, ¿verdad? Que Abigail también, ¿verdad? Y ahí está, hermano. Ahora, pero como la historia la debemos de acomodar, ¿a quiénes? A nosotros. ¿Qué tan sujetos somos a Dios? Por ahí pregunta, ¿verdad? Mire cómo dice, en la amada hermana, dice,
¿Ya leyó usted eso, hermana? Amada hermana, dice, ¿qué tan sujeta eres a Dios? ¿Verdad que así dice o no dice así? Amada hermana, ¿qué tan sujeta eres a Dios? Y aquí tenemos que contestarnos ¿cómo? ¿Cómo debemos de contestarnos, hermanos? Hacernos un examen, hermano. Con sinceridad, cada uno. Porque es fácil decir que nosotros somos buenos hijos de Dios y somos sujetos a Dios cuando estamos aquí. Pero otra cosa es cuando estamos ¿a dónde? Allá en nuestra casa, allá en nuestro trabajo, allá donde nadie nos está viendo, ¿verdad? Allí es lo difícil. O cuando de repente, hermanos, supóngase en lo que respecta al diezmo, que nadie anda preguntándole lo que ganó a usted. Y solamente está entre usted y ¿quién, hermanos? Dios. Solamente está usted, entre usted y Dios. Ganó $200, pero 10 voy a dar nomás, dice usted. Eso es de 200, hermano. No, hermano. No, ¿verdad? ¿Qué tan sujeta eras? ¿Qué tan sujeta eres? ¿A quién dice? ¿Qué tan sujeta eres a Dios? Él pide que le seas, ¿cómo dice que debemos de ser? Leal en todo. Dios pide que seas leal en todo. Y dice luego, Dios tiene planes para tu vida. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que la lealtad, la sujeción que nosotros mostremos a Dios va a traer a nuestra vida bendiciones. Y va a traer que el propósito que Dios tiene para nosotros se cumpla, ¿o no, hermanas? Se cumpla. Pero cuando nosotros no tenemos sujeción, los propósitos de Dios para nuestra vida, ¿qué va a pasar, hermano? Pero el Señor dice que Él tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. Pero a cambio de todo ello nos pide que seamos sujetos. Dice que los propósitos de Dios van a ser realizados solamente si nos sujetamos a la voluntad de ¿quién? A la voluntad divina. Podría ser, dice, que Dios te utilice para formar un buen obrero para su obra, ¿verdad? O podría ser, dice, que para salvar ¿a quién? Dice, a tu familia. Probablemente seas tú la impulsadora de una nueva iglesia o de un gran proyecto en favor de su pueblo. En fin, Dios te quiere utilizar para sus propósitos, pero ¿cuál es el costo, hermanos, de que esos propósitos se cumplan en nuestra vida? La sujeción a Dios. ¿Está fácil, hermanos, eso? ¿Está fácil? Allí donde usted se mueve, ¿verdad? En el día a día, ahí hay personas que no conocen de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Su compañero de trabajo, su vecino, su vecina. Allá cuando va a pasar consulta y se está largas horas ahí esperando a que la atiendan, ¿verdad? Allí, hermanos, Dios quiere utilizarla a usted para quizás impulsar, como dice ahí, el que otras personas puedan convertirse a Él. Y por eso es bien importante ser sujetos ¿a quién? A nuestro Dios, donde quiera que andemos, donde quiera que transitemos en nuestra vida diaria. Porque Dios tiene propósitos para nosotros. Entonces, hermanas, esta escuela, ¿verdad?, nos enseña a que debemos de procurar obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero es que la hermana no debe de andar usando pantalones, ¿verdad? ¿O sí, hermanas? No puede andar usando pantalones. No puede andarse maquillando, hermanas. Pero no debemos usar. No se puede depilar, no se puede planchar el pelo. Sea natural usted en su forma de qué, de vestir. No, ahí dice la palabra, pues que la mujer no se vista, dice, con peinados rebuscados. Y en otra versión dice, con peinados encrespados.
Y cuando uno empieza a buscar las definiciones de esas palabras, eso indica, hermanos, que peinados que estén fuera de lo natural de cada uno de nosotros. Fíjese, Pintadas hasta de lo natural. Es que mire, antes la gente le apostaba a hacer colochitos. ¿No se acuerdan ustedes de eso? Yo me acuerdo de esos tiempos. Ahí andaban con los rulos aquí, ¿verdad? ¿No se acuerda? Por ser colochito. Hoy no, hoy la moda, ¿cuál es, hermana Nereida? A quien anda el pelo más lacio, ¿verdad? Ay, y que le hace así, ¿verdad? No, pero eso no es natural. Eso no es natural. ¿Verdad que no es natural? ¿O sí es natural? No, no es natural. Eso no es natural. O que usted se maquille y cuestiones así, ¿verdad? La sujeción a Dios. ¿Usted cree que eso no es mandamiento de Dios, hermanos? Sí, mire lo que dice. Pues, leámoslo pues por si se nos ha olvidado, ¿verdad? Vamos a leerlo de todas maneras, ¿verdad? Estamos viendo el tema de la sujeción ¿a quién? De la sujeción a Dios. Mire cómo dice 1 Timoteo, ¿verdad? Vamos a ver ahí. Mire cómo dice ahí. 1 Timoteo capítulo 2. Ahí está, ¿verdad? ¿Es ahí o no es ahí, hermanos? Se me ha olvidado, va a decir usted, ¿verdad? Porque como a veces no conviene, las cosas que no le convienen a uno se le olvidan a uno, ¿no es cierto, hermano? Se olvida, a veces se olvida, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí, pues sí, claro, se le olvida a uno, ¿o no? Sí, se le olvida. Mire cómo dice, pues. Vea cómo dice. Y debo de aclarar, ¿verdad? No esté mirando usted a la hermana que está haciendo esas cosas. Por favor, mirémonos a nosotros. Mirémonos a nosotros mismos. No esté queriendo poner la plomada a la hermana. No, primero póngase la plomada. ¿A quién? A usted mismo, ¿verdad? Porque a veces queremos ponerle la plomada a la hermana. Quiero ver, no, hermana, está más torcida que a ver qué, ¿verdad? No, primero pongámonos la plomada. ¿A quiénes? Nosotros. Primero la plomada a nosotros, hermano. A ver qué tan parejitos andamos, ¿verdad? Porque tratar de la sujeción a Dios, eso es lo que... Mire cómo dice. ¿Cómo dice? Asimismo dice que las mujeres se atavían de ropa. ¿Cómo dice? Decorosas. ¿Y qué significa decorosa, hermanos? Honesta. ¿Qué significa la palabra decorosa? Sea ropa honesta. Decente, ordenado, decente. Sea ropa honesta. Dice que las mujeres se atavíen de ropa ordenada, de ropa decorosa, con pudor. ¿Y qué más dice? Con pudor y modestia, o sea, con decencia quiere decir, ¿verdad? Y dice más, no con peinados, dice cómo. Ostentosos. No con peinados ostentosos. Otro dice, no con peinados encrespados. No con peinados rebuscados, dice en otras versiones. Y eso aplica para los arreglos que están adicionalmente a lo natural que Dios nos ha dado. Tomemos nota de ello, ¿verdad? Para que nos entre ganas de querernos alisar el pelo, ¿verdad? Porque no estamos, hermanos, recibiendo mandamientos de hombres, sino mandamiento de quién? Mandamiento de Dios. Así dice, mire. El apóstol Pablo lo dijo, no lo está diciendo su servidor. Y dice luego, mire, ni oro, oiga, ni oro, ni qué más dice ahí, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a qué dice, a mujeres que profesan piedad. Así. Y si leemos también aquí lo que dice el apóstol Pedro, vamos a leer ahora el apóstol Pedro para que vayamos viendo estos textos muy importantes. Miren, primera de Pedro, vamos a ver en el capítulo número 3, mire cómo dice. Primera de Pedro 3 dice, asimisma vosotras mujeres, bueno, el verso ahí no, ¿verdad? Vamos a leer más adelantito. Aquí mire, el verso 3. Vuestro atavío, dice, no sea el que dice.
el externo, ¿verdad? De peinados ostentosos, de adornos de oro, o qué más dice, o vestidos lujosos, sino el que dice, el interno de nuestro corazón. Allí debe estar. ¿Y dónde está lo del maquillaje? Dice la hermana, ¿verdad? ¿Dónde está de los polvitos? ¿Dónde está eso? Porque aquí no lo dice el apóstol, no lo dice la escritura. ¿Creen ustedes que no lo dicen? ¿Dónde lo dice, hermano? Dice que después va a ser hediondez, dice. ¿Dónde dice? En Isaías habla que después va a ser hediondez, dice. Va, ¿dónde está, hermano? El 30, Es que algunos Isaías. textos se nos olvidan a nosotros. Parece que capítulo 31. Esos textos se nos olvidan, ¿verdad, hermano? Se olvidan. 31 de Isaías. Bueno, vamos a leer. Vamos a ver si nos acordamos dónde están. Vamos a ver dónde están. Miren. Vamos a ver, aquí estamos, el capítulo número 3. Capítulo 3 de Isaías. Ahí está, miren. Leámoslo. Leámoslo, pues. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ah? ¿Por qué está riendo, hermano? 3:4. Mire cómo dice. Voy a leer el verso 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello, ¿cómo dice? Vamos a ver ahí. Andan con cuello erguido, dice, y con ojos, ¿cómo dice? Desvergonzados, dice. Oiga. Y dice más ahí, mire, que andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, dice, van, ¿cómo dice? Van danzando, dice, y haciendo como traca, 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 Y ¿verdad? los ojos descompuestos. Van haciendo son, ¿con qué dice? Con los pies. O sea, van haciendo bulla. Pero es que en la iglesia están prohibidos los zapatos de tacón, hermano. Esos zapatones así, ¿verdad? Mujeres sujetas a Dios. Hasta canciones un poco raras han sacado, ¿verdad? Para las mujeres que usan tacón. ¿O no? ¿O no es cierto? Sí, hermano. Eso ahí está. ¿Por qué cree usted que los hombres hacen esas cosas? Porque es una realidad que la mujer, ese tipo de vestimenta, ¿qué es lo que hace? Es poner un poco más su cuerpo. Mire cómo dice. Dice, mire, aquí ve. Van, dice, danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Y dice más: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los ¿qué dice? Y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, oiga. ¿Y qué más dice ahí? Los pomitos de olor, ¿verdad? Ahí está, mire. Los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles. Y dice, de las narices, las ropas de galas, los mantoncillos, los velos, las bolsas. Y bueno, ahí sigue, mire. Ahí sí. O sea que, pero lo que queremos señalar, hermano, es de que esas cosas Dios las ha castigado. ¿A través de qué? A través de los tiempos. Y como venimos hablando de sujetas a Dios, y que Dios nos tiene con un propósito en el lugar donde nosotros vivimos, en el lugar donde nosotros nos movemos. Bueno, aunque ahora en el mundo, hermanos, la gente, como todos dicen que son cristianos y viven como quieren, entonces como que ya la gente no le pone mucha importancia, ¿verdad?, a la forma como nosotros debemos de conducirnos. Pero a la luz de la palabra de Dios, sabemos de que aunque el mundo vea con indiferencia estas cosas, hermanos, que Él ha dejado plasmadas en sus santas escrituras, nosotros tenemos que seguirlas poniendo por obra. No importa que a usted le digan que se viste como ancianita,
No importa que le digan a usted que no se arregla. No se importa que... o sea, no estoy diciendo que usted no va a andar arreglada, ¿verdad? Pero tampoco debemos de excedernos. ¿Sujetas a quién? Sujetas a Dios. Y en esas cosas a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta. Pero le decía, ¿cuándo es que cuesta, hermanas? ¿Cuándo es que cuesta? Cuando Dios no lo está llenando todo en nuestro ser. Entonces, ¿qué cuesta? Pero cuando Dios está llenando todo nuestro ser, uno procura con todas sus fuerzas agradar a quién, hermanos. Agradar a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Es que como me va a ver mi jefe, dice. Me va a ver toda desordenada, como que soy anciana. No, a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Dije la hermana anciana, ya eres. ¿Para qué no queremos aceptar? Dice él. ¿Verdad? Son cosas, hermana, de verdad. Eso solamente para citar un ejemplo, ¿verdad? Ya vamos a dejar de hablar de eso, ¿verdad? Para que no se molesten mucho, para que no se incomoden. Va, ya terminamos, porque ya está llegando a la hora. Vaya, ¿a quién debemos obedecer, hermanas? A Dios. A Dios, ¿verdad? ¿Solamente en la casa de oración? En todos los lugares, en todas partes, donde quiera que nosotros nos movilicemos. A Dios, porque los ojos del Señor, dice, ¿están a dónde? En todo lugar. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Léanlo, ahí está. ¿Sí? Vaya, menciona el significado de los nombres de las parteras. ¿Cuáles eran? Cifra significa... ¿Qué significa cifra? Belleza. ¿Verdad que no hay ninguna cifra aquí? Levante la mano la hermana Cifra. Usted levante la que no es hermosa, pues. O no es bella usted, hermana. Sí, ¿verdad? Ya ve, pues. ¿Cómo la hizo Dios a usted, hermana? ¿Cómo la hizo Dios a usted, hermanas? Bella, ¿verdad? Hermosa. Y ya no se ponga más porque ya Dios la hizo hermosa. ¿O no es cierto, hermano? No se quite más porque ya Dios la hizo hermosa. Digamos, lo que Dios puso en nosotros está de más, hermanas. No, todo Dios lo puso. Cifra significa belleza. ¿Y cuál era el nombre de la otra? Fua. ¿Qué significa Fua? Esplendor. ¿Cómo es? Resplandor. ¿Nosotros debemos de ser resplandor o no debemos de ser resplandor, hermano? Sí, dice, vosotros sois la luz de ¿qué? Oiga, porque es importante todo lo que hemos hablado, hermano. Porque somos resplandor, somos luz en medio de las tinieblas. Número 3, ¿qué obtendremos cuando somos sujetos a Dios? Sujetas a Dios. Las bendiciones de Dios. Dice que Dios multiplicó más aquel pueblo y bendijo a las mujeres de Israel. Bien, allí finalizamos, hermanas. Pónganse en pie. No se vayan a molestar conmigo, ¿verdad? Porque esta es la palabra de Dios. Cuando yo le predique algo que no esté en la escritura, entonces sí, con toda libertad usted, si quiere, no escuche, ¿verdad? Conclusión. ¿Cómo dice la conclusión? El sometimiento a la voluntad de Dios nos acarrea muchas bendiciones. Bueno, va a pasar mis hermanas a cantar una alabanza.